Bueno, el propósito de este video es con la intención de mostrar que en realidad estamos se puede hacer no solamente con simulación, se puede hacer un análisis de circuitos y un estudio con las fórmulas de los rectificadores de media onda, ¿no? O cualquier ecuación que nos proporcione algunos libros, algunos documentos que ya tienen resoluciones matemáticas, sobre todo en el análisis del tiempo de las señales, ¿no? Obviamente van a tener que ser ecuaciones integrales porque son análisis del tiempo, que al final un simulador lo que nos interesa podríamos analizar desde el voltaje pico y todo desde el voltaje pico y analizar qué es lo más óptimo, el voltaje pico o corriente pico a partir de la carga, ¿no? Conociendo la carga, teniendo voltaje pico, pues ya se aplica la idea. En el caso del voltaje promedio, pues tendríamos que utilizar una ecuación como la que tenemos aquí, ¿no? La ecuación 1.1, que al final es una integral, que se reduce esta integral de una señal senoidal porque nada más deja pasar el semiciclo positivo, el semiciclo negativo no lo deja pasar, entonces nada más debemos el ciclo positivo. Entonces existe un voltaje promedio, ¿sí? Un voltaje promedio que nada más permitirá, por ejemplo, eh, mm, ver añadir firmas, no, cancelar. Entonces un voltaje promedio que al final se puede estar viendo aquí, ¿no? En una región promedio entre el voltaje pico y el voltaje medio, o sea, un voltaje abajo de la señal pico, ¿sí? Que es el voltaje equivalente a través del tiempo, el voltaje promedio en corriente directa, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos esta fórmula, por ejemplo, a nuestro simulador, ¿sí? En nuestro simulador, en este caso, en TLT Spice, nosotros tenemos esta malla, ¿sí? Donde tenemos una corriente de CA y un diodo y una carga, en el caso una resistencia de 100 ohms, y tenemos esta selección de, de voltaje pico, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que esta señal senoidal es a partir del voltaje pico, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos a partir de lo que nosotros ya tenemos, y a partir de la fórmula que ya tenemos, podríamos aplicar, ¿no? Aplicando esta fórmula, raíz cuadrada de 2 del voltaje RMS, o sea, conociendo el voltaje RMS entre pi, ¿no? Entonces, nosotros, si conocemos, por ejemplo, ya en nuestra simulación, lo conocemos, o en nuestra medición, conocemos el voltaje pico, ¿sí? Y nosotros aplicamos a ese voltaje pico esta ecuación en donde dice que es el voltaje RMS. Entonces el voltaje RMS aproximadamente serían 130, ¿sí? 130 volts por raíz cuadrada de 2. A ver, 130 por raíz cuadrada de 2, ¿sí? Nos va a dar los 183.84, bueno, 83.666. Entonces, si nosotros queremos encontrar el voltaje promedio, es este voltaje pico o este voltaje pico que ya conocemos entre pi, ¿no? Entonces nada más sería entre pi. Un voltaje sería aproximadamente de 58.52 volts de corriente directa. Entonces vamos a ver nuestra simulación, por ejemplo. Corremos nuestra simulación y en nuestra simulación, acuérdense, aquí tenemos el voltaje de entrada, ¿sí? Para encontrar el valor RMS y el valor promedio de esta señal senoidal, lo único que tenemos que hacer es aplicar control, ¿sí? a nuestro teclado, y sobre el esquema de la señal apretamos un clic derecho y nos va a dar ya prácticamente el voltaje promedio de la señal senoidal, que sería el voltaje Avengers, ¿sí? Y el voltaje RMS, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos una integral que es el voltaje promedio, la integral, análisis de integral a través del tiempo, esta área bajo la curva
en un ciclo positivo y en un ciclo negativo son iguales, entonces el voltaje promedio es casi cero, ¿no? 548 microvolts, ¿no? O sea, pero el valor RMS aplicado, ¿sí? Sería el cuadrático, ¿no? Como la que tenemos aquí, ¿sí? Es que tengo control. Como la que tenemos aquí, ¿sí? Valor cuadrático. Entonces, en realidad tenemos un valor de 129.82 volts RMS. O sea, que estamos considerando que son 130 volts, ¿sí? Para deducir entonces el voltaje, escape, para deducir el voltaje en voltaje rectificado, la señal azul, ¿sí? Otra vez me tengo que ir a mi teclado, pongo control y me voy a la gráfica y me pongo un clic normal, un clic derecho y otra vez ya me va a dar el voltaje promedio, el voltaje Avengers, ¿sí? Que sería de 58.78 volts de corriente directa, 58.52 volts de corriente directa. Entonces, la simulación, la vida real y los cálculos están unidos todos, ¿no? Entonces, quien no tenga un simulador puede utilizar estas ecuaciones que ya están en los libros de electrónica de potencia, aplicar y sencillamente, ¿no? Haces un análisis de ley de Ohm, ¿no? Entonces ya tenemos voltaje promedio, resistencia. Entonces ya podríamos nosotros calcular, ¿no? Entonces, si el voltaje promedio es este, dice la ley de Ohm que es para encontrar la corriente es voltaje entre resistencia. Entonces es este voltaje entre 100. Y me va a dar de 0.5852 amperes, ¿no? Entonces vamos a ver en nuestro simulador. Le quito aquí en el teclado escape, ¿sí? Escape. Y otra vez, ahora yo mido, me voy a la gráfica, me pongo sobre el elemento que quiero medir la corriente, mido la corriente y efectivamente tenemos un voltaje pico pues de punto, punto 8, ¿no? O sea, si analizamos el voltaje pico, ¿sí? Si analizamos el voltaje pico son 138.84, ¿sí? Entre 100 tenemos un voltaje, una corriente pico de 1.8 amperes, ¿no? Pero nuevamente en nuestro simulador lo que me interesa, control, me voy a la gráfica y lo que me interesa saber es el voltaje promedio. Entonces ahí está, mi corriente promedio Avengers, ¿sí? Es de 580.73, lo que ya habíamos calculado, 580 85.20, bueno, aquí es 80.73 miliamperes, ¿no? Miliamperes, aquí sería 0.5852 amperes o 585.20 microamperes, ¿no? Entonces se está cumpliendo, ¿no? Entonces yo les doy estas opciones para los que realmente no puedan en materia, en distancia. Sé que es difícil tener una computadora, pero si ya tienen ustedes las herramientas matemáticas, pues hagan el ejercicio. Entonces, este tipo de ejercicios son sanos, son didácticos, son teóricos, pero al final nos ayudan tanto el simulador como las ecuaciones a hacer un rectificador, análisis de circuito, selección de elementos de electrónica de potencia. Entonces, si antes de comprar el diodo yo ya podría yo calcular, ¿sí? Incluso qué potencia, ¿sí? ¿Qué potencia va a disipar esta resistencia, ¿no? O qué potencia va a soportar el diodo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso de la resistencia, la potencia pues ya nada más es voltaje por corriente, voltaje promedio por corriente promedio, ¿no? Entonces, voltaje promedio, corriente promedio, entonces serían 58.52 volts por 0.5852 amperes, ¿sí? Me equivoqué, perdón. Escape también, tengo dos teclados.
Entonces otra vez es 58.52 58.52 por 0.5852, ¿no? Voltaje por corriente. Entonces tendríamos 34.24 watts. Entonces en simulación cierro la ventanita, otra vez utilizo mi teclado, control, y ahora en lugar de irme a ver acá, ¿sí? Irme en la gráfica, me voy a ver, analizar el circuito, ¿sí? Pero, perdón, no es control, es al control, ¿sí? Esta teclita que está después del espacio, y observe, ¿no? A ver, otra vez, escape, escape, y me voy aquí a la gráfica, aquí veo corriente, voltaje, 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 corriente. Pero cuando pongo al G, observe, ¿no? Tengo corriente, voltaje, pero cuando me coloco sobre el elemento, ahora aparece una que parece como burbujita. Le doy clic y ahora me va a aparecer acá en la gráfica no solamente la corriente, la forma de la corriente, sino los watts, ¿no? Podemos calcular los watts pico, pero a mí me interesan los watts promedio. Entonces quito escape y vuelvo a seleccionar control, y ahora me interesa de la señal, en este caso de la verde, me interesa que es la potencia, me interesa el promedio. Entonces los watts promedio son 83.38, ¿no? Entonces más o menos, ¿sí? Es una aproximación, ¿sí? Que nos daría, ¿sí? En voltaje promedio, ¿sí? Entonces lo resuelvan con esta o lo resuelvan con esta, es válido, ¿no? Entonces al final, otra vez, las herramientas matemáticas nos van a permitir nada más hacer el estudio de análisis de circuitos, ¿sí? Necesario para que nosotros o ustedes como futuros ingenieros en formación sepan cómo, qué elementos se utilizan, qué elementos en dado caso de diseño, qué elementos en caso de verificación se necesitarían para hacer un buen rectificador de media onda. En el caso de un rectificador de onda completa, igual les paso las ecuaciones y podrían hacer sus prácticas que les pido con este análisis, ¿no? Lo único que se complica es cuando tienen cargas inductivas. Entonces, no necesariamente tienen que resolver desde la parte del inductor. Hay que considerar que en análisis de corriente directa el inductor se convierte como un cortocircuito. Entonces, con que lo analicen en corriente, entonces lo único que sí va a cambiar en esta práctica, ¿sí? Si la ven toda completa, en esta práctica es la carga, ¿no? Primero son 600 ohms, luego le aumentamos una carga, ¿sí? Y al final, pues ya tenemos otro análisis en donde reducimos la carga, en lugar de tener 600 tenemos 300, ¿no? Entonces, y en trifásico, pues las ecuaciones pues son muy similares, búsquenlas en algún libro los que quieran utilizarla, y si no, con que me hagan el análisis de monofásico, con eso es un buen intento y con eso los evalúo. Entonces, opciones de pasar existen, opciones de aprender existen, nada más que ustedes no se cierren a que no tengan una computadora, a que no tengan las herramientas, sino aprendan a utilizar lo que tienen, aprendan a utilizar las ecuaciones que se les proporciona, ¿sí? Incluso aquí están del rectificador trifásico, entonces aquí ya lo pueden utilizar, entonces aplíquenlas, nada más aplíquenlas, entonces intenten, logren y hagan su y no dejen de aprender. De mi parte es todo, espero que les sirva este video.